Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Desde hace varios días he estado conversando con algunos amigos, compañeros, vecinos, eh, con quienes hemos estado hablando de un tema que al principio yo pensé que era un tema como que muy personal, ¿no? Algo que solamente nos estaba sucediendo a nosotros en casa, y que nos estaba desajustando a nosotros un poquito. Y después de estar hablando con todas estas personas, siente uno un poquito como de alivio, ¿no? Al uno entender o darse cuenta que no es un tema nada más individual, sino que es muchísimo más general de lo que uno se imaginaba. Y estoy hablando específicamente del tema de la educación a distancia. Específicamente el tema de aquellos que tenemos hijos en primaria o en secundaria, pero el tema de la primaria es un tema muy específico y que estamos pasando por una etapa totalmente diferente a lo que estábamos acostumbrados. El ritmo de trabajo se ha intensificado de una manera impresionante para todos aquellos que estamos trabajando en casa, pero que además somos responsables de la educación de nuestros hijos y que estamos uniéndonos a esta montaña rusa de emociones que es estar educando desde casa a nuestros hijos. Um, Son muchos los temas que hay que tocar, ¿no? Comenzar con que obviamente no estábamos preparados para esto. Eh, eh, Nadie se esperaba el tema de la pandemia en el nivel en el que está, y que esto iba a traer como consecuencia de que nos iban a poner en cuarentena o que nos tendríamos que poner en cuarentena y que esto significaba que quienes podían se tenían que quedar en casa y que quedarse en casa significaba pues replantearse una vida completamente a distancia, ¿no? Tomando inclusive en cuenta esa propuesta de tomar su sana distancia. Entonces no estábamos preparados, no estaban preparadas las instituciones, ninguna institución tenía un plan de contingencia para que, ay, sí, este es un plan que se llama plan de contingencia para cuando llegue una pandemia y tengamos educación a distancia. Ninguna institución tenía eso. Y quienes tenían algo parecido no se acercaba ni siquiera a esta realidad. Pero tampoco estábamos preparados los docentes, ¿no? La formación que uno recibe como docente normalmente es una formación para dar clases presencialmente, no virtualmente. Y tampoco estaban preparados los alumnos, ellos menos, es decir, el alumno estaba tan acostumbrado a un sistema de clases presenciales que inclusive renegaban de ese sistema de clases presenciales y que para ellos hoy día es una añoranza, ¿no? Ay, ya queremos regresar, ya deseamos estar, lamento aquella vez que me fugué, que me pinté de la clase. Entonces no estábamos preparados ninguno en ese sentido. Y inmediatamente se dio esto, comenzamos a tener que aplicar mejoras, ¿no? Capacitaciones, reestructuraciones, replantear el plan de estudios, la forma como tenemos que dar las clases, etcétera, etcétera. Es decir, se tiene que mejorar todos los días, se tiene que adaptar a los cambios todos los días. Para mí en el caso particular, pues soy profesor, como docente. Entonces, cuando yo hablo con mis amigos, con mis vecinos, con la gente cercana con respecto al tema, ellos esperan que yo les dé una respuesta desde la óptica del docente, de cómo percibo yo esto como docente. Y entonces entro en un compromiso, en un dilema allí, porque pues sí, soy docente, pero también soy papá, soy padre de familia y estoy viviendo este proceso de una manera especial. Aquí yo creo que eh, del sistema que se está implementando, que están implementando actualmente las instituciones, específicamente, por ejemplo, los colegios, las instituciones de primaria, con los niños de primaria, que creo que es el caso más pesado de todas las personas con las que he estado conversando, se trata de que esas instituciones entraron ahorita en una fase que creo que fue de la semana pasada para acá, en donde ellos también están aprendiendo y tienen que comenzar a pensar, a hacer modificaciones a ese plan de estudios que ellos diseñaron,
tal como lo tienen diseñado. Por ejemplo, mi hijo mayor, Luisito, nosotros tenemos la suerte, la fortuna de que lo tenemos en una gran institución, en un colegio en el que es el colegio donde nosotros queríamos que estuviera, porque el colegio goza de un prestigio institucional que para nosotros era importante. En el colegio fomentan o inculcan unos valores que nosotros como familia queríamos que nuestro hijo reforzara esos valores que nosotros inculcamos en casa, y nosotros queríamos que esos valores fueran reforzados en una institución. Entonces, en el caso de Luisito, repito, Luisito está estudiando en una institución donde nosotros queríamos que él estudiara. Es decir, nosotros elegimos la institución, y la institución nos hizo el favor de abrirnos las puertas y darle la oportunidad a nuestro hijo de estudiar ahí. Eso es muy bueno porque pues entonces estamos contentos con la institución. El sistema es un tema de los que muchos papás comentan, ¿no? Yo creo que el sistema va a tener que cambiar, va a tener que mejorar, se va a tener que adaptar. Por ejemplo, uh, mi hijo tiene la suerte, Luisito tiene la suerte de que tiene una maestra con una calidad humana, con una sensibilidad, con una empatía, con un don de esos de que nació para educar, impresionantes. Es decir, a mí me tocó durar una semana más o menos, la semana pasada completa prácticamente, al lado de mi hijo, al lado de Luisito. Él, en una mesa del comedor fue donde instalamos nuestra oficina de trabajo y nuestra aula de clase, y entonces compartíamos espacio, ¿no? Él estaba en una esquina, yo estaba en la otra, y me tocaba que escuchar parte de sus clases, ¿no? Primero lo hacía porque quería más o menos saber qué era cómo estaba el ritmo, y segundo pues porque me tocaba, ¿no? Era el espacio que había para escuchar. Y ese ritmo era muy intenso, porque por ejemplo se conectan a las 8 de la mañana, 40 minutos de una materia. Tienen un break como de 15 a 20 minutos, la siguiente materia. A las 9 se conectan con otra materia. De repente es la misma profesora, pero otra materia. De repente cambian de docente. De repente regresa la misma profesora, que era la maestra de la que él tiene, pues de cómo está diseñado el sistema, con otra materia. Y así le daban la una, casi las 2 de la tarde, 1 de la tarde, ponle, que le daba el niño en clases. Puta. Y el lunes el niño emocionadísimo porque la clase, el martes no con la emoción del lunes, pero vamos a ver qué nos espera. El miércoles ya estaba, el jueves tronó, ya el jueves estaba cansadísimo, el jueves a las 9 de la mañana, 10 de la mañana, ya tenía una actitud de que papá, ya no me quiero conectar, ya no quiero, es decir, estoy cansado. Y el viernes fue la acabose, ¿no? El viernes reventó, el viernes se le notaba que estaba enojado, es decir, estaba cansado. El problema es que no solamente está cansado el niño, por ejemplo en mi casa, afortunadamente mi esposa eh, ha tenido la disposición, el tiempo para poder coachar o acompañar a mi hijo en este proceso de formación. Porque cuando yo decía que quería hablar del tema de primaria, es un tema muy específico, porque por más nativos digitales de que sean los niños, hay que acompañarlos en el proceso de lo que tiene que ser encender la computadora, conectarlos. Ellos ya lo saben hacer, sí, pero es un acompañamiento que se hace en ese sentido. Aquí hago un break, un paréntesis inmenso. Sobre todo en tiempos donde nosotros los papás tenemos que ser conscientes de que el hecho de que ellos se conecten a internet, a una plataforma para una clase, no elimina el riesgo natural que hay de que puedan estar expuestos o que puedan ser, sí, que puedan estar expuestos a cualquier cosa. Por ejemplo, uno de los profesores de mi hijo, el profesor de computación, nos hacía, antes de iniciar la clase, pedía que un papá estuviera frente a la cámara, porque una de las cosas que él decía era eso: existe un riesgo potencial de que en una de estas salas que estamos usando, de cualquiera de las plataformas, de Zoom, de Meet, de cualquiera, existe un riesgo de que entren personas que no son las invitadas
y de que probablemente alguna de esas personas pueda llegar a compartir contenido que no sea el contenido apropiado para una clase. Dice, existe ese riesgo porque no estamos blindados para eso. Entonces estamos utilizando una plataforma que no es nuestra, que no es privada, sino que es pública, que cualquiera la puede usar y que estamos expuestos. Entonces, en ese sentido hablo del acompañamiento que los papás le tenemos que dar al niño. Luego viene una etapa donde casi es responsabilidad del papá de que una vez que termina una materia hay que enviar la evidencia de la materia, tomar la foto, enviarla por correo, enviarla por WhatsApp, cualquiera que sea el método que elijan. Hay que entonces enviarle la evidencia a la maestra para que la maestra obviamente pueda evaluar. Es decir, la clase no es suficiente, sino que da la clase la materia, la maestra trabaja en alguna actividad y luego hay que enviar esa actividad a que esa actividad la maestra la pueda evaluar. Yo le hablaba con mi esposa y yo le decía, oye, qué impresionante el trabajo de esta maestra, ¿no? De la maestra, por ejemplo, de Luisito. Repito, a quien mi respeto, mi admiración para esa profesora, porque trae una vibra, una energía tan positiva, tan de paciencia, tan de... Si yo con dos no puedo, aquí en mi casa, imagínate, decir, me desespero. Imagínate ella tener a 17, 20 alumnos conectados y traerle el ritmo a 17, 20 alumnos de que maestra repita, maestra me quedé en, maestra no entendí, podría repetirme en qué página fue, en qué página estábamos trabajando, pero eso no es así. Y luego la maestra desde el otro lado, oiga, no se les olvida apagar su micrófono. Entonces la mamá por allá que se le olvidó que el hijo no había apagado el micrófono, por allá regañando al otro hijo. La novela estaba a todo volumen y el camioncito de tamales oaxaqueños iba pasando y luego pasó el del gato. Desmadre total. Entonces, y la maestra con toda la paciencia del mundo, ay, no se les olvida apagar los micrófonos, por favor. Hay un micrófono por ahí encendido y ya todavía con esa, ¿cómo se le llama? Esa tranquilidad, ¿no? Hay un micrófono por ahí encendido, no se les olvida apagar los micrófonos, ¿no? Y yo ya con el exaltado, y paguen ese pinche micrófono. Entonces, esa parte de la educación, esa parte de que están haciendo los maestros, las horas que esas maestras dedican, que esos maestros dedican a planear esas clases, para luego impartir la clase, para luego tener que evaluar, eso lleva demasiado tiempo. Eso va a tener que cambiar. Es decir, esas instituciones van a tener que cambiar, no porque esté mal, sino porque tiene que mejorar. Tiene que haber mejoras a ese sistema, tiene que haber mejoras a eso que está sucediendo. ¿Por qué? Porque, mira, termina tronado el docente, termina tronado el alumno y termina tronado el papá del alumno. Porque esto es una acción tripartita. No es el docente solo el que nomás planifica y sube. No es el alumno solo el que recibe la clase. Aquí va acompañado un tercero que es el papá, el padre de familia que tiene. Ahora bien, por ejemplo, nosotros solamente son dos hijos, Luisito y Tony, y Mónica, bendito sea Dios, mi esposa, ha tenido esa flexibilidad que solamente las mamás las pueden tener de adaptarse, ¿no? Aquí está con uno, luego voltea con el otro, enseña al uno. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el caso mío, yo si estoy en casa, sí puedo echar la mano, sí puedo colaborar, pero también traigo mi ritmo, ¿no? Traigo una junta de una hora a otra hora, una clase que tengo que dar de otra hora, un curso que tengo que recibir. Entonces, traigo mi ritmo de trabajo, de home office, que es intenso, y entonces de repente 5 minutos me levanté, pude atender, pude colaborar y tengo que regresar porque pues tengo que seguir con la chamba. Entonces, en el caso de mi casa, en el caso nuestro, por ejemplo, mi esposa es la que ha hecho el 100% de este trabajo arduo y duro que se tiene que hacer en casa para poder atender a los niños. Pero terminan las clases, se desconectaron, la última clase a la 1, 2 de la tarde, la hora que terminen, y cuando uno pudiera llegar a pensar que ahí terminó todo, viene el proceso para evidenciar lo que el niño trabajó. Revisar las tareas, las actividades, que le puso la fecha, que cumplió con esto, que las mayúsculas van con un color, que las minúsculas van con otro porque es parte del proceso de formación. Es decir, cumplir con todo esto.
Y luego que se les ocurrió, porque es una idea genial, porque eso los motiva a los niños, de que entonces esta semana, como es la semana del Día del Niño, entonces un día tienen un peinado, otro día tienen otro, que para un día una cosa, que para entonces la mamá terminó a las 2 de la tarde, a las 2 de la tarde tuvo que ponerse a buscar toda la evidencia para subir la evidencia, acomodarlo, bla, 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 que uno por correo, que el otro por WhatsApp, que esta tarea no la terminó, que sí, le dieron las 5 de la tarde, 5 o 6 de la tarde. A esa hora se sentó a comer. No voy a hablar del proceso de tener que hacer la comida, porque nos lo turnamos, ¿no? Pero se sienta a comer como a esa hora. Y luego tiene que sentarse a preparar lo del día siguiente. ¿Qué es lo que va a hacer al día siguiente? ¿Cuál es la tarea? Entonces, lo que normalmente era una actividad en la que uno dejaba al niño en la escuela a las 8 de la mañana, pasaba por él a la 1, 2 de la tarde, venía el niño, hacía la tarea, terminaba la tarea y hasta el otro día, ahora se está convirtiendo en una actividad que comienza a las 7:30, 7:30, 8 de la mañana, a la hora que se conecten, y que son las 6, 7 de la noche, 8 de la noche y no han terminado. Ahí están. Ese sistema tiene que cambiar porque no está trayendo beneficios. No está trayendo beneficios. Es decir, yo le preguntaba a mi esposa, oye amor, ¿y cómo le hace, por ejemplo, una mamá que sea enfermera? Que no pueda estar con su hijo. La mamá que tiene que salir a trabajar por la necesidad, que no puede quedarse en casa. Porque el quedarse en casa no es un lujo, pero que es una circunstancia que no es aplicable para todos. No todos se pueden quedar en casa. Cada uno tiene condiciones diferentes, necesidades diferentes y hay gente que tiene que salir a chambear porque es necesario, porque son parte de eso que llaman las actividades esenciales, ¿no? Entonces, pues no pueden salir. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo? Yo le decía a ella, imagínate un papá que trabaja en cualquier actividad esencial, cualquiera de esas, que el señor tiene una empresa de transporte o es chofer de un camión de transporte y tiene que ir y venir porque él es el que trae la comida a los supermercados. Ese señor tiene que trabajar y que la mamá sea enfermera. La señora es enfermera y tiene que salir a atender todos los días el hospital. Ese papá y esa mamá, ¿cómo le hacen con su hijo que se tiene que quedar en casa y que se tiene que quedar solo o que se queda con la abuelita? ¿Cómo hace la abuelita para poder atender a ese ritmo del que les estoy comentando? Ese sistema tiene que cambiar. No es una queja, es una invitación para que las instituciones comiencen a entender de que ese sistema que están utilizando actualmente los va a tronar. Va a tronar a la institución, va a tronar a los profesores, va a tronar a los alumnos, va a tronar a los papás. No, tienen que cambiarlo, tienen que mejorarlo, tienen que actualizarlo, no pueden estar conectados 3, 4, 5 veces durante una mañana en 4 o 5 actividades diferentes. Van a tener que adaptarlo. Que va a haber probablemente un retraso en el sistema, en la planeación. Ni madres, no importa, que lo haya. Que nos vamos a tener que luego adaptar a algún tipo de equilibrio que van a tener que hacer los papás. Que lo hagan, que se haga un equilibrio. Pero no puede seguir un sistema que, que es tan intenso, que es tan fuerte. Otro de los temas que yo le platicaba a mi esposa, por ejemplo, es el caso de esta maestra que les hablo, de la maestra de mi hijo Luisito, la maestra Nidia, creo que se llama. Ella, por ejemplo, ella es mamá. ¿Quién hace el trabajo de mamá si ella está todo el día conectada dando clases a los alumnos? ¿Quién? Es decir, está difícil, ¿no? Es un tema difícil. Es decir, ella sí es docente, está atendiendo a los niños, repito, lo hace de una manera excepcional. Mis respetos, mi admiración para esa docente. Y ella como mamá, ¿quién le atiende el caso de sus hijos para ella? Entonces, esto nos está enseñando a todos, ¿no? Nos está educando a todos, nos está dando experiencias. La cantidad de horas que un docente está dedicando actualmente a dar una clase, eso es impresionante. Eso no, son muchísimas más horas de las que ustedes se pueden llegar a imaginar, pero muchísimas, muchísimas más horas. El trabajo que están haciendo los papás, por ejemplo, en el caso de los niños de primaria, para que los niños puedan cumplir con esas actividades es extraordinario, es impresionante. Las instituciones son las que tienen la chamba,
la tarea de adaptarse, de proponer nuevos sistemas, mejores sistemas, que minimicen el riesgo de tronar a los papás, a los profesores, a sus profesores, y a los alumnos, ¿no? Que los alumnos no se cansen tanto como lo que sucedió, ¿no? Uh, Ahí queda esa reflexión, ahí queda esa invitación. Este, yo quería externarlo, quería compartirlo con ustedes, quería proponerlo sobre la mesa. Este, ¿Cuáles son las soluciones? Porque eran las cosas que me preguntaban, ¿no? A mí, porque las preguntas que ellos me hacían, tú como docente, ¿cómo lo ves? Entonces yo les explicaba, porque obviamente el tenor o el tono de la llamada era de que, oye, Luis Felipe, es que estamos hasta la madre, porque en el colegio de mi hijo, otros colegios, ¿no? Ni siquiera estamos hablando de que eran el mismo colegio donde estudia mi hijo, no, de otros colegios coincidían en lo mismo, ¿no? Es que está pasando esto, que... Y entonces había como un tipo de mentada de madre a los docentes, ¿no? Pinches profesores que se creen que... Entonces yo les ponía el caso del docente, ¿no? Oye, ¿tú sabes cuántas horas dura el docente planeando esa clase, haciendo ese ejercicio, esa actividad, compartiéndola, subiendo la información a la plataforma, adaptando un PowerPoint para poder dar a entenderse con los alumnos, luego evaluando? Cuando yo les preguntaba eso, les decía eso, se quedaban así como que, híjole, es que eso no lo había visto yo. Esa chamba que tú me estás comentando del docente, yo no la había percibido, yo no la había visto. Entonces, yo les dejaba en evidencia esa parte, ¿no? Y de alguna manera u otra, lo sensibilizaba a ellos, ¿no? Del trabajo docente. Me llamaban a mí para que yo les diera mi opinión, pues yo les daba mi opinión, ¿no? Mi opinión es que esto es algo nuevo para todos, es algo que se escapa de nuestras manos, pero que sí, que hay que hacer una adaptación, que sí, que hay que hacer un cambio y que entonces corresponde a los papás que traen estos grupos de WhatsApp, estos grupos donde se comunican entre los papás de una manera amable, de una manera sensible, de una manera empática, hacer saber esas inquietudes a los docentes y que los docentes transmitan eso a los directivos para que se hagan cambios. Donde yo trabajo, donde yo laboro, así sucedió. Los alumnos hicieron eco de una necesidad que tenían respecto a que hubiese un cambio en el sistema. La institución tomó en cuenta eso, aunado o de la mano de lo que nosotros como docentes les estábamos conversando también, y estamos ahorita en un proceso de formación y de capacitación para ser mejores profesores. Sí se puede. Se están haciendo cambios y estoy absolutamente seguro que el inicio del próximo cuatrimestre va a ser muchísimo mejor en términos de calidad que cómo se terminó el cuatrimestre. ¿Por qué? Bueno, porque es parte del proceso normal. Se identificó una cosa que se podía mejorar e inmediatamente se implementó un curso para nosotros poder ser mejores docentes, y luego se está haciendo una campaña que ojalá funcione de sensibilización con el estudiante para que el estudiante entienda que esto es un proceso diferente y que también tiene que adaptarse y que también tiene que poner su grano de arena. Ya me desahogué. Les dejo ese comentario. Vean también si es cierto lo que ustedes están diciendo, la carga o que en la que todos coincidimos de que como papás hay una carga muy fuerte, para los niños hay una carga muy fuerte. Hay que valorar, no pueden dejar pasar, no pueden dejar pasar de alto o pasar por alto el tema de el esfuerzo que están haciendo los docentes para poder atender a sus hijos, y si se quiere una solución, se tiene que generar esa solución. Eh, Comuníquense con sus docentes, los docentes de sus hijos, con sus directivos de manera empática, de manera respetuosa, háganle saber lo que está sucediendo y de esa manera se podría comenzar a generar un cambio, una mejora para que cambie el sistema, para que no sea tan intenso, para que sí se cumpla esa misión, ese deber de educar a los niños, sí, pero de una forma más amigable, de una forma menos intensa y de una forma que evite que puedan llegar a tronar esas tres partes, ¿no? Que es
las que están en juego, ¿no? Y no hablo de las instituciones porque ese es un tema aparte, ¿no? Las instituciones que constantemente están recibiendo de alguna manera de algunos papás que pues están en situación difícil y que esos papás comienzan a promover, o en el caso por ejemplo de otras instituciones, los mismos alumnos, perdón, a promover el hecho de que no se pague la colegiatura o que se pague la mitad de la colegiatura, que porque no se están utilizando las instalaciones, etcétera. Quizá lo que no se está pagando de una parte lo están pagando de otra, lo que no se está usando de una parte se está usando de otra. Habría que aprovechar también el hecho o valorar el hecho de que no se está suspendiendo una actividad académica, se mantiene, sí, virtual, sí, pero se mantiene la actividad. Muchas de estos colegios o de estas instituciones, por ejemplo, en el caso de donde yo trabajo, decidieron mantener la nómina completa, mandar a todo el mundo a su casa y seguirnos pagando para que nosotros sigamos chambeando. Todos esos profesores que están dándole clase a sus hijos, todos esos profesores están cobrando, están trabajando, gracias a Dios, y están haciéndolo para educar a sus hijos. Así que es el caso de nosotros. Entonces, bueno, ese es un tema ya más delicado, un tema, pero sí es ser sensibles, ser empáticos con el tema, ser empáticos en ese sentido. Y bueno, era algo que yo quería compartir con ustedes. Por ahí leí en algún momento un mensaje que decía palabras más, palabras menos. Ojalá la empatía sea el próximo virus que nos contagie a todos y ojalá que nunca exista una cura para ese virus. La empatía. Hay que ser más empáticos, más sensibles con lo que está sucediendo y sin duda alguna eso nos va a hacer mejores ciudadanos, mejores personas, mejores papás, mejores compañeros, mejores seres humanos dentro de este mundo. Gracias por los que me escucharon completo, gracias por esto y si lo quieren compartir, compártanlo, si lo quieren hacer saber a otras personas, adelante. Se trata de ser empáticos y de entender que todo esto es algo nuevo para lo que no estábamos preparados y que tenemos que adaptarnos a medida que vayamos avanzando. Gracias, yo soy Luis Felipe Cárdenas, gracias por estos minutos y ojalá que este mensaje pueda ayudarles a quien lo quiera o a quien lo necesite con la intención de que podamos hacer o aplicar algunos cambios en estos tiempos. Hasta la próxima, gracias.